Hola a todos, mi nombre es Laura Pinto y el día de hoy los voy a estar acompañando con el módulo de plan de negocios. Esta presentación se divide en 3 puntos principales que son la idea de negocio y su concepto, los modelos de negocio y qué herramientas podemos utilizar nosotros para modelar nuestras ideas de negocio y finalmente el plan de negocio, cuál es su importancia, sus componentes y cómo podemos empezar a desarrollarlo. Para comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las ideas se pueden proteger? Bueno, pues no, las ideas no se pueden proteger. Lo que se protege es la materialización de las mismas, el proceso mediante el cual nosotros estructuramos y creamos nuestra idea de negocio. Es muy importante que tengan esto presente. ¿Qué es una idea de negocio? La idea de negocio se basa en la definición de una oferta, un bien o un servicio que va a ser intercambiable en el tiempo bajo ciertas condiciones, el conocimiento del mercado, que parte de la identificación de un problema y una necesidad que tienen un grupo de individuos en común, y el valor agregado. En esta parte del valor agregado les hago énfasis porque muchas veces nosotros confundimos valor agregado con simplemente un diferencial o crear un producto de calidad. Y resulta que hay algo muy importante para que este valor agregado no se nos desmorone en el proceso, y es que debe ser percibido por el cliente. Yo puedo crear un producto con la mejor materia prima y entregárselo a mi cliente, y si mi cliente no percibe el valor agregado, no estamos haciendo nada. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y que lo tengamos presente a la hora de desarrollar nuestras iniciativas. Resulta que nuestra idea de negocio, al día de hoy, va a estar transformándose constantemente. Su idea de negocio no va a ser la misma que tiene hoy a la que va a tener cuando finalice este taller, o no va a ser la misma dentro de 2, 3, 4 años, porque va a estar transformándose constantemente. Y este es el proceso de la maduración de las ideas. Las ideas de negocio requieren de un proceso de maduración en el cual se verá su evolución y transformación para lograr un concepto claro de negocio, y esto se consigue en la interacción entre el gestor de la idea, es decir, nosotros, personas conocedoras, personas que tengan conocimiento en el campo en el que ustedes se van a desarrollar y que puedan aportarle conocimiento y retroalimentación a sus iniciativas, y finalmente el entorno, que es el mismo mercado, la competencia o nuestros potenciales clientes, que pueden darnos un concepto de qué forma podemos ir mejorando nuestras iniciativas. Entonces la invitación es a que ustedes no se cierren a compartir sus ideas para que empiecen a evolucionarlas y a estructurarlas muchísimo mejor de aquí en adelante. Como parte de ese proceso de maduración de nuestras ideas de negocio, existe una herramienta llamada el Design Thinking o pensamiento del diseño. ¿De qué nos habla esta herramienta? Nos habla de que nosotros como emprendedores debemos crear productos y servicios o brindar soluciones a los problemas que hemos identificado que sean innovadores y que generen un impacto positivo tanto en nuestros clientes como en la sociedad en general como en el mercado. Que sean soluciones creativas, que sean soluciones que se ajusten a la necesidad real de nuestros clientes. Tim Brown, el CEO de IDEO, nos dice que es una herramienta que permite hacer la diferencia en un proceso intencional de identificación, ideación, creación y retroalimentación de soluciones nuevas y pertinentes que busquen crear impacto positivo en la sociedad y en el mercado. Otro concepto que podemos encontrar nos lo describen en el portal web de www.designthinking.es. Los invito a que se acerquen a este portal porque es muy interesante para los emprendedores. Nos dice que es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. El Design Thinking es una herramienta supremamente importante para que nosotros podamos crear nuestros productos y servicios porque se centra principalmente en los usuarios, en que nosotros logremos entender realmente qué es lo que necesita nuestro potencial cliente. Y todo esto lo conseguimos por medio de un elemento muy importante que es la empatía, el ponernos en los zapatos del otro, el poder percibir lo que nuestro cliente está sintiendo, poder entender que nosotros realmente le estamos brindando una experiencia diferente, que va a hacer que él se sienta cómodo, que se sienta a gusto con el producto, que no genere ningún daño ni en nuestro cliente ni en nuestra sociedad en general. No se trata simplemente de hacer un producto y vender solo para ganar plata, sino de crear realmente productos que se ajusten a una necesidad y que den un aporte positivo
para nuestros clientes que ellos lo puedan percibir. No es lo mismo crear una silla, por ejemplo, con un excelente diseño, con los mejores materiales, pero que sea mala ergonómicamente, a crear una silla que pueda ser muy sencilla, pero que esté brindando comodidad a una persona en su puesto de trabajo y que no lastime su columna, que corrija su postura. Es empezar a darle valor a nuestros productos y servicios de una forma innovadora. ¿Listo? A continuación tenemos un video que nos habla sobre el poder de la empatía. Los invito por favor a que ustedes lo vean y lo desarrollen tan pronto terminemos la presentación para que complementen este punto del Design Thinking. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que son las fases del Design Thinking. El Design Thinking tiene 5 fases fundamentales y la primera es el descubrimiento. Comprensión de la necesidad de los usuarios, ponernos en sus zapatos para generar soluciones que se ajusten a su realidad. Allí entra la empatía. Entender el desafío, tengo un reto, ¿cómo me acerco? El primer contacto que nosotros debemos tener al tener una idea de negocio es empezar a preguntarle a la gente, a ver si en realidad lo que yo identifiqué como un problema es un problema para ellos. Entonces yo me acerco, hablo, hago preguntas, cuento historias, empiezo a explorar y a descubrir qué me dice la gente, qué me dice el mercado, qué me dice la sociedad, qué me dice el entorno competitivo y luego viene una segunda fase que es la de interpretación. He aprendido algo, ¿cómo lo interpreto? Cuento historias y la búsqueda de significados. Una vez descubrí toda la información, la gente me retroalimentó, me dijo que quería, me complementó mi idea de negocio, yo voy a empezar a interpretar esta información. Por ejemplo, yo pensaba que mi producto estaba enfocado para jóvenes entre los 18 y los 25 años que eran universitarios y cuando salí a preguntarles me di cuenta de que ellos no tenían interés en mi producto o en mi servicio y que en realidad el segmento al que yo debería dirigirme era un grupo de ejecutivos que tenían una edad más o menos entre los 30 y los 38 años y empezar a interpretar toda esa información que la gente me está dando. Entonces yo voy a empezar a interpretar toda la información que recibí para finalmente llegar a un tercer punto que es la ideación. Veo una oportunidad, ¿qué puedo crear? Utilice herramientas como la lluvia de ideas o mapas mentales, generación de ideas y la refinación de ideas. Ya interpreté la información y voy a empezar a crear estrategias, a identificar oportunidades. Entonces, si yo ya identifico y tengo claro más o menos cuál va a ser mi segmento de mercado, voy a poder enfocarme y voy a poder crear estrategias que se ajusten a ese nuevo segmento de mercado que yo identifiqué, a ese sector específico de la ciudad, a ese grupo de personas específicas. Voy a empezar a buscar oportunidades para empezar a desarrollar mi idea por ese camino. El cuarto punto es la experimentación y diría yo que es uno de los puntos más importantes. Tengo una idea, ¿cómo la construyo? Experimente, pruebe, inténtelo una y otra vez hasta que obtenga el mejor resultado. Haga un prototipo y obtenga retroalimentación. Esto se trata de fracasar rápido y barato. Nosotros no podemos buscar hacer un prototipo que sea demasiado costoso si no tenemos los recursos. Es mejor que busquemos hacer un prototipo que sea pequeño, tal vez con materiales un poco más económicos, que nos permita probar si nuestra iniciativa, nuestra idea de negocio es funcional o no. Probando es que nosotros podemos saber cuál es la percepción de nuestro cliente. Por ejemplo, si es un servicio, vamos a invitar a un grupo de personas a que experimente el servicio y al final nos cuente qué tal le pareció, cuál fue la experiencia, qué percibió dentro del ejercicio. O si es un producto, vamos a hacer nuestro primer lote de pan, por ejemplo, y vamos a ofrecerlo al público para que ellos nos den su percepción y nos digan, está rico, está blandito, está feo, creo que le falta sabor, no sabe a nada, para que nos empiecen a dar la retroalimentación y que nosotros podamos experimentar. Hay un dicho que ustedes han escuchado que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pues un prototipo vale más que 1000 imágenes. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a experimentar y que probemos para que así nuestra idea pueda evolucionar, que es nuestro quinto punto. Ya sea que nosotros somos emprendedores que hasta ahora estamos empezando y vamos evolucionando y se va transformando nuestra idea, o bien que seamos empresarios que ya tenemos una empresa constituida y estamos funcionando y que debemos entender la evolución constante de nuestra idea de negocio.
¿Por qué motivo es tan importante la evolución? Porque el mercado está cambiando constantemente y las necesidades de nuestros clientes se transforman y nosotros no podemos perder nuestra oferta de valor. Si nos quedamos simplemente con el producto o el servicio que tuvimos y nunca lo transformamos, vamos a hacer un negocio como cualquier otro que no se va a caracterizar por nada específico. Y la idea es que nosotros siempre estemos ofreciendo cosas nuevas y podamos mantenernos en la competencia. ¿Listo? Y resalto este punto pequeñito que dice seguimiento de los aprendizajes. Siempre debemos estar aprendiendo de los éxitos y de los fracasos que tenemos continuamente. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a hablar de los modelos de negocio. Los modelos de negocio son una herramienta que nos permiten conceptualizar y definir modelos de negocio a partir de una idea de negocio de una forma práctica. El modelo de negocio describe cómo las organizaciones crean, entregan y capturan valor, cómo yo le ofrezco algo a mi cliente, cómo se lo voy a entregar y cómo ellos me van a retroalimentar para que yo siga evolucionando y mejorando mi idea de negocio. Resulta que ahí nosotros vamos a hablar específicamente de 4 herramientas que se mueven dentro del entorno del emprendimiento, herramientas para modelar ideas de negocio. La primera es el Blueprint, la segunda el mapa mental, la tercera el Lean Canvas y la última el Canvas Osterwalder. El Blueprint es una herramienta que permite al emprendedor mejorar el diseño del servicio. Permite visualizar fase a fase el proceso identificando puntos a mejorar, dando como resultado la mejor experiencia para nuestros clientes. Dichas actividades se unen entre sí con líneas de acuerdo a la interacción que exista con los protagonistas del servicio y los diferentes escenarios que participan del proceso. Esta herramienta en particular nos permite hacer un mapeo de cómo va a ser nuestro servicio. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo está enfocado en una empresa que ya está en una idea, un modelo de negocio que ya está en funcionamiento y es una cafetería que se llama Via Dolce. Entonces podemos ver aquí al costado derecho las pruebas físicas, el cliente en el escenario, bastidores y el proceso de apoyo. Podemos identificar cada uno de los momentos del servicio desde que el cliente ingresa, consume y se retira del local y cómo interactúan todos, ya sea tras escenario o en el mismo escenario. Entonces la persona que toma el pedido, la persona que lo entrega, la persona que pasa la factura y tras escenario las personas que cocinan, que preparan el plato para entregar al cliente. Entonces nos permite hacer un mapeo general de cómo queremos nosotros que sea el servicio. Para una empresa que ya está constituida, cómo es nuestro servicio, y de esta manera, identificando cada uno de los momentos, podemos empezar a agregar o a quitar actividades que pueda que no estén generando valor para mejorar nuestro servicio y que sea mucho más óptimo y efectivo. Todos estos procesos de documentación para los servicios deben ir soportados con documentación, muchachos. Es importantísimo que documentemos nuestro servicio. ¿Cómo probamos que la cosa está funcionando? Al final nosotros podemos hacer una encuesta de satisfacción para nuestros clientes para ver cómo se sintieron durante el desarrollo del servicio e identificar qué momentos tenemos que reforzar y mejorar. O también podemos hacer un trabajo de observación empezando a mirar, no sé, tras una grabación o en vivo y en directo cuál es el comportamiento de los clientes y cómo reaccionan frente a cada uno de los escenarios que nosotros planteamos dentro del desarrollo de nuestro servicio. Eso es el Blueprint. Entramos a hablar ahora del mapa mental o el mind map. Yo creo que todos hemos realizado un mapa mental en nuestro colegio, en la universidad, y es una herramienta que nos permite la presentación de ideas, tareas, dibujos o conceptos ligados de una manera visual y no lineal alrededor de una palabra clave o una idea central. Lo podemos hacer con dibujos, con palabras clave. Esto funciona muchísimo para las personas que son un poco dispersas o que funcionan trabajando tal vez en un tablero o en una hoja escribiendo muchas cosas, y también es una herramienta que nos permite estructurar y enlazar ideas. Y ahora vamos a entrar a hablar de lo que es el Canvas. El Canvas debe ser entendido como el lienzo, la palabra Canvas traduce lienzo, en donde se plasman la idea y conceptos para el trabajo y desarrollo de áreas neurálgicas en la definición del modelo de negocio. Vamos a ver dos tipos de Canvas que posiblemente ustedes habrán escuchado, que es el Lean Canvas y el Canvas Osterwalder. Los dos tienen la misma estructura, están conformados por 9 bloques y permiten desarrollar cualquier idea de negocio que ustedes puedan imaginar. Vamos a ver algunas diferencias. El Lean Canvas es como un hijito del Canvas Osterwalder.
Tiene 4 bloques diferentes al Canvas Osterwalder y fue pensado y modificado específicamente para emprendimientos de carácter digital. Encontramos en la mitad una propuesta única de valor, que obviamente es la oferta de valor, el diferencial que nosotros queremos ofrecer. Hablamos de una ventaja injusta, una ventaja competitiva o algo que no se pueda copiar con facilidad, canales de distribución, un segmento de mercado, ya entraremos a verlos a profundidad más adelante, las fuentes de ingresos, la estructura de costos, la identificación de un problema, qué solución brindamos nosotros a ese problema y métricas clave, actividades que nosotros podamos medir en el tiempo y que se conviertan como en un indicador que nos muestre los resultados que vamos teniendo conforme pasa el tiempo. Y el Canvas Osterwalder. El Canvas Osterwalder, si ustedes quieren buscar en Business Model Generation de Oscar Osterwalder, pueden encontrar el desarrollo del Canvas un poco más a profundidad y una lectura muy didáctica e interesante para los emprendedores. Como lo podemos observar, cuenta con los mismos 9 bloques, nos habla igual de la propuesta de valor, del segmento de mercado, pero nos habla de la relación con los clientes, ya lo vamos a ver más adelante. Canales de distribución, fuentes de ingresos, actividades clave, recursos clave, asociaciones clave y la estructura de costos. Este es como tal el esqueleto del Canvas, ya lo vamos a ver bloque a bloque para que ustedes entiendan y tengan claridad de cómo deben desarrollarlo. Como a partir de esta diapositiva vamos a entrar en profundidad en el tema de la modelación de negocio y continuaremos con el plan de negocio, es importante que ustedes tengan claro que el Canvas es un camino entrelazado con el plan de negocio. ¿Por qué motivo? Si usted modela bien su idea de negocio, crear su plan de negocio no tendría por qué ser mayor problema. Obviamente nos vamos a encontrar con cosas que hay que pulir, que hay que mejorar, que hay que investigar, pero pues es muy importante que usted desarrolle muy bien su Canvas, modele muy bien su idea de negocio, de modo tal que podamos desarrollar de una forma mucho más efectiva y práctica nuestro plan de negocio. Ahora sí vamos a empezar a hablar bloque a bloque de lo que es el Canvas. Podemos encontrar en el centro de la presentación nuestra oferta de valor. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a nuestro cliente? ¿Un producto o un servicio y qué características va a tener? Encontramos al lado derecho el segmento de mercado. Tenemos que identificar cuál va a ser nuestro segmento de mercado. Personas con qué características, qué edad, qué gustos, qué estilo de vida tiene esta persona, qué lugares frecuenta, de cuántos son sus ingresos. Debemos perfilar muy bien nuestro cliente para que las estrategias que nosotros empecemos a desarrollar de nuestro producto se enfoquen en el cliente y encajen. Que no vayamos a crear y a gastar esfuerzos en estrategias que no van a servir porque no tenemos claro un segmento de mercado. En esto quiero hacer una claridad y es que nosotros podemos ofrecer un producto para jóvenes, digamos, entre los 18 y 28 años y puede que vengan personas de 40, 50 y frecuenten el lugar y nos compren nuestro producto o servicio, pero eso no quiere decir que ese sea nuestro segmento, así que no podemos dejarlo tan amplio. No importa que nosotros limitemos nuestro segmento, nosotros vamos a poder satisfacer la necesidad de muchas personas que puedan acudir a nuestro producto o nuestro servicio, pero sí debemos delimitar muy bien el segmento, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Tenemos la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación vamos a entablar nosotros con ellos? ¿Va a ser una relación directa? ¿Va a ser una relación indirecta? ¿Cierto? Hay que saber muy bien porque dependiendo de qué tipo de relación vamos a tener, también vamos a desarrollar estrategias para que ellos se acerquen a nosotros. Encontramos también los canales de distribución. Los canales de distribución serán esos medios por los cuales nosotros vamos a llevar la oferta de valor hasta nuestro cliente. Por ejemplo, yo voy a tercerizar mi producto, es decir, que voy a contratar a alguien para que entregue mi oferta de valor, o voy a tener puntos especializados, o mi producto lo voy a ofrecer por internet. ¿Cuál va a ser el canal por el cual usted va a entregar su oferta de valor a su cliente? Encontramos también las fuentes de ingresos. ¿Por qué voy a recibir yo dinero? Por la venta de un producto, por la venta de un servicio. Tenemos que definirlo y entenderlo muy bien. Nos vamos ahora al costado izquierdo y encontramos las actividades clave. Esas actividades clave son esas actividades que nosotros debemos realizar constantemente en determinado periodo de tiempo, sin las cuales nuestra idea de negocio no podría funcionar.
Por ejemplo, si yo tengo una máquina para cortar cuero y hacer bolsos, esa máquina requiere un mantenimiento. Digamos que ese mantenimiento es cada 3 meses. Si yo dejo de hacerle mantenimiento a esa máquina, puede que empiece a fallar y un día se dañe la producción y yo termine quedándole mal a un cliente con un pedido, por ejemplo. Entonces debemos empezar a enumerar qué tipo de actividades son críticas dentro de nuestra iniciativa y que son indispensables para el desarrollo de la misma. Muy similar son los recursos clave. Dentro de los recursos clave nosotros tenemos que escatimar qué necesitamos, ya sean recurso humano, recurso físico, necesito 3 mesas, necesito 3 personas que estén atendiendo el local, necesito un camión, necesito un lugar que pues tiene su arrendamiento es de tal valor, empezar a estimar todos los recursos que nosotros necesitamos y que son indispensables para el inicio de nuestra operación, pensando obviamente, no pensemos por ahora que estamos iniciando en una estructura pues muy amplia, sino en lo básico que requerimos para empezar a funcionar. Otro bloque es el de los socios clave o relaciones clave. ¿Qué tipo de alianzas podemos crear nosotros que pueden ser estratégicas? ¿Qué tipo de socios podemos tener? Nosotros podemos tener como socios incluso competidores, proveedores, clientes. Me gusta compartir un ejemplo. Yo trabajé en la Riviera la perfumería, y ellos hacían muchas asociaciones clave con empresas que, si bien no ofrecían el mismo producto que ellos, sí estaban enfocados para un mismo público. Por ejemplo, Fragancias para Mujer y Estudio F, que vende ropa para mujer. Entonces ellos hacían alianzas estratégicas y decían, bueno, yo le pago la publicidad de su local, promocióneme, y yo desde mi local también lo promociono a usted y lo muevo para que la gente compre su producto o su servicio. Se inventaban un concurso, digamos, por compras superiores a 200.000 pesos participe de la rifa de un bono de 500.000 en Estudio F, y ambas partes se veían beneficiadas. Entonces es empezar a buscar quiénes podrían ser esas asociaciones o esos socios clave que pueden ayudarnos a que nosotros nos desarrollemos y que nosotros también les podamos brindar algo, que sea una relación gana-gana. Y finalmente, la estructura de costos. Es muy importante que nosotros tengamos clarísima la estructura de costos. Esto va muy ligado a nuestro bloque de recursos clave. Una vez yo sé cuánto me cuesta iniciar la operación, ya tengo claro cuánto necesito para invertir e iniciar. Teniendo clara nuestra estructura de costos, podemos aplicar incluso una fuente de financiación, o un inversionista nos puede preguntar, su idea me gusta, se la compro, ¿cuánto necesita? Y nosotros tenemos clarísimo con cuánto es que debemos empezar. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a estructurar nuestros costos para el inicio de nuestra operación. O si ya estamos funcionando, que empecemos a definir cuáles son nuestros costos si es que en algún momento no los hemos tenido claros. Digamos, para las personas que se quieren presentar ante una entidad de financiación, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, un fondo emprender pide proyección incluso hasta 5 años, y nosotros a veces solo pensamos en los costos básicos y no los estamos proyectando a un determinado periodo de tiempo. Entonces es súper importante que lo tengamos claro y que lo empecemos a trabajar desde ya. Finalmente, el lado derecho nos habla de lo que es la parte emotiva y la generación de valor, todo lo que está enfocado en el mercado y en el acercarnos al cliente. Y el lado izquierdo refleja la parte lógica de la eficiencia, la operación y cómo vamos a funcionar. Les dejo a continuación un video que nos habla, es rápidamente como un resumen de lo que yo ya les acabo de hablar del Canvas. Es importante que ustedes lo vean, entonces se los dejo para que por favor ustedes lo consulten. Aquí tenemos un ejemplo del Canvas de iPod para que nos quede un poco más claro cómo es el desarrollo del Canvas. Entonces podemos ver lo que es la propuesta de valor, música sin interrupciones. Su segmento de mercado está enfocado a un mercado de masas. ¿Por qué un mercado de masas? Este Canvas no está enfocado para un emprendedor que hasta ahora está empezando, sino para un producto específico que ya ha consolidado un mercado específico. Por eso está enfocado al mercado de masas. La relación con el cliente se basa en el amor a la marca y al coste del cambio. Todas las personas que tienen un producto Apple, cuando yo les pregunto, ¿usted lo cambiaría?, me dicen no, ni pues chiras, porque ya aman la marca, se han fidelizado a la marca y ellos han basado su estrategia de relación con el cliente específicamente en el amor a la marca y el coste al cambio.
¿Cuáles son los canales de distribución? Tiendas minoristas, apple.com, tiendas Apple y tiendas iTunes. Todas las personas que quieren un iPod con música sin interrupciones pueden acudir a él por medio de estos canales. Los flujos de ingresos los obtienen también de tiendas iTunes, elevados ingresos por hardware y algunos ingresos por música. Las actividades clave son el diseño del hardware, el marketing, los recursos clave de las personas, obviamente la marca Apple, hardware iPod, contenidos y acuerdos y el software iTunes. Su estructura de costos se basa en personas, la fabricación y el marketing y ventas. Y las asociaciones clave las tienen con discográficas y OEM. ¿Qué son las OEM? Son Original Equipment Manufacturer, que son empresas dedicadas a crear piezas originales específicas, componentes para los teléfonos, para los computadores, como por ejemplo Samsung. Digamos, si ustedes abren un producto marca Apple, podrán ver que van a encontrar piezas de Samsung. Y es porque ellos son especializados en elaborar esas piezas y tienen una alianza con iPod para comprar este tipo de piezas, ya que ellos no es su fuerte la elaboración de estas piezas. Entonces eso se constituye como una asociación o una alianza clave. Espero que estemos claros hasta aquí y vamos a continuar. A continuación vamos a desarrollar una actividad que se trata de un mapa mental. En el centro de nuestro mapa mental va a estar el nombre de nuestra iniciativa y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los componentes con palabras clave. Entonces, por ejemplo, el problema, la demora en la atención o en el servicio a las personas en la EPS, por ejemplo, o el trancón en la ciudad. Empezar a identificar cuál es el problema que yo identifiqué con palabras clave. Lo segundo es describir su producto o su servicio. Entonces es un producto, tiene tal característica, es un alimento, es light, es saludable, ¿cierto? El diferencial, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Por qué mi producto es diferente a los demás? ¿A qué segmento de mercado estamos enfocados? Entonces a jóvenes entre tal y tal edad, que gustan de hacer deporte, que se encuentran en tal sector de la ciudad. ¿Y cómo logramos solucionar el problema? Entonces vamos a brindar un software que realice tal y tal actividad, voy a ofrecer un producto que va a solucionar sus problemas de dolores de cabeza porque tiene vitaminas, empezar a describir cómo vamos a solucionar el problema que ya hemos identificado. Aquí podrán encontrar la descripción un poquito más detallada por si se les olvida alguna cosa de cada uno de los ítems que van a desarrollar y al finalizar esta presentación van a llevar a cabo esta actividad. Comenzamos ahora con la tercera parte de la presentación y es el plan de negocio. ¿Qué es el plan de negocio? Es una herramienta que permite visualizar y proyectar el futuro de una idea de negocio para convertirlo en una empresa. Su objetivo es presentar toda aquella información relevante a fin de identificar la viabilidad en todos los aspectos del negocio. Plasma diversas estrategias para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos y es fundamental su elaboración para obtener recursos de capital. El plan de negocio nos va a permitir identificar áreas neurálgicas de nuestra idea de negocio como lo es la de operaciones, finanzas, mercados, organización, entenderlas a profundidad, estructurarlas y desarrollarlas de una forma sólida de modo tal que podamos evaluar si nuestra idea de negocio es viable o no es viable y si va a ser sostenible o no en el tiempo. Es supremamente importante que nosotros realicemos nuestro plan de negocio, ya que por lo general las entidades de financiación lo requieren. Ya les voy a comentar más adelante aspectos importantes para desarrollarlo. ¿Para qué el plan de negocio? El plan de negocio nos va a servir como hoja de ruta, como hoja de planeación, para empezar a proyectar a futuro cada una de las áreas importantes de nuestra iniciativa y entender por dónde debemos caminar para desarrollarlas, para identificar oportunidades, en dónde hay una oportunidad que pueda ser buena para mí, en dónde me puedo mover. De pronto identifiqué una oportunidad fuera de la ciudad al haber hecho un estudio de mercado, entonces me voy a mover a la otra ciudad para empezar a ofrecer mi producto o servicio. Nos va a permitir identificar obstáculos ya sea de tiempo, en la producción, al momento de entregar el producto o el servicio, y al identificarlos nos va a permitir crear estrategias o planes de contingencia para que no sigan siendo obstáculos o para que podamos superarlos sin mayores traumatismos. Nos permite identificar esperados e inesperados.
Como nos sirve de herramienta de hoja de ruta, una hoja de planeación, con antelación nosotros vamos a saber que se nos van a presentar X o Y situaciones, esos serían los esperados. Pero en el camino también podemos identificar inesperados que nosotros vamos a poder documentar y que vamos a poder crear planes de contingencia de modo tal que si en el futuro se vuelven a presentar, nosotros ya tenemos una actividad para superar dichos inesperados. Y un punto muy importante, el plan de negocio nos sirve para entender el entorno competitivo. Es supremamente importante que nosotros conozcamos el mercado, que nosotros conozcamos a nuestra competencia, quién es nuestra competencia directa y quién es nuestra competencia indirecta. No es lo mismo que yo haga yogur en mi casa y estoy haciendo un yogur muy artesanal y voy a decir que mi competencia directa es Alpina, porque en este momento presente no lo es. Quien va a ser mi competencia directa son las personas que se dedican a realizar el yogur de la misma forma en que yo lo hago. ¿Listo? Y ahí podemos entender un poco cuál es el comportamiento de este tipo de personas, de este tipo de mercados y cómo puedo estar yo mejorando mi oferta de valor entendiendo el entorno competitivo. Yo siempre les comparto una historia y es que yo alguna vez quise importar ropa y me puse a traer ropa de China y yo toda feliz dije, no, me voy a tapar en plata porque eso de la ropa china es súper barata y yo aquí la voy a vender re cara y mejor dicho súper feliz y metí la plata y traje. Pero no estimé, no entendí, no investigué, no hice un estudio de mercado para entender qué costos tenía que asumir al traer la mercancía para entrarla al país. No entendí que digamos la ropa, las chinitas son súper chiquiticas y flaquitas y que yo soy como 3 chinitas, entonces la ropa era muy pequeña, los zapatos eran como 2 tallas menos de lo que, digamos, si yo pedía un 36 eran 34, entonces fue un problema terrible y aunque no perdí mucho, sí perdí por no haber conocido y no haber entendido mi mercado, por no haber entendido qué era lo que estaba trayendo y las características de sus productos y no entender y haber hecho como una comparación para no haber tenido de pronto esa dificultad de las tallas, de los materiales, de que había materiales que no eran buenos. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a analizar el mercado, nuestro producto y el entorno competitivo para que no nos vayan a pasar estos chascarrillos, estos dolores de cabeza que se atraviesan, que aparecen como inesperados y nos pueden generar problemas al momento de desarrollar nuestras iniciativas. Los componentes generales del plan de negocio, entonces, son los que vamos a ver a continuación. Las generalidades, que es la introducción del plan de negocio, que es lo que ya hemos visto, el área de mercados, operaciones, finanzas, organización y legal y el resumen ejecutivo. Conmigo hemos visto lo que es el plan de negocio, las generalidades y entraremos a ver lo que es el resumen ejecutivo. Todas las áreas de nuestro plan de negocio están profundamente interconectadas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si esa estructura estuviera atada con hilos y yo pasara unas tijeras por cualquiera de los hilos? Se desbarata la estructura. Es importante que nosotros como emprendedores tengamos presente todo el tiempo que nosotros al iniciar nuestras ideas de negocio vamos a ser, perdón por la expresión, los de toderos. Vamos a estar trabajando en el concepto del negocio, en la financiación, en el presupuesto, en el desarrollo del negocio y debemos tener por lo menos conocimientos básicos de cada una de estas áreas independientemente de que nos gusten o no. La invitación es a que nosotros trabajemos e investiguemos para que no nos vayamos a quedar por ahí atascados en alguna de estas áreas o que las descuidemos, porque si bien no se va a ver inmediatamente la falencia, a futuro sí vamos a empezar a tener tropiezos al no haberle dado pues la atención que requería cada una de estas áreas del negocio. Vamos a hablar de las generalidades del plan de negocio. Es importante que su plan de negocio tenga clarísimos los objetivos, que ustedes identifiquen las metas y los propósitos a alcanzar en el marco de la realización de su proyecto, a qué le apunta, a qué quiere llegar. La justificación. Usted debe relacionar todas las situaciones por las cuales se debería implementar su proyecto o su idea de negocio, que sea bien vendedora esa justificación, e identificar los antecedentes, plasmar las diferentes experiencias que permitirán el desarrollo del proyecto, que usted investigue qué otras personas, qué otras empresas se han dedicado a hacer lo mismo que usted, cuál es el resultado
y si usted lo va a poder mejorar. Si usted no conoce los antecedentes, posiblemente no sepa que de pronto las personas que hicieron su misma iniciativa fracasaron. ¿Por qué fracasaron? ¿Qué los llevó a fracasar y cómo usted se va a fortalecer y no le va a pasar lo mismo que les pasó a ellos? Es muy importante que ustedes documenten los antecedentes con base en sus iniciativas. Finalmente entraremos a ver rápidamente cada uno de los módulos que componen el plan de negocio. Ya los verán ustedes a profundidad en cada una de las presentaciones, pero vamos a empezar en este caso con el de mercados. Mercados es el proceso que constituye el punto de partida para el proyecto y que se encarga de identificar el perfil del consumidor y cuantificarlo, además de planear todas las actividades relacionadas con el mercadeo, la distribución, la competencia, las ventas, la comunicación y el servicio, y todo enfocado en las preferencias del consumidor. Entonces usted va a entrar a entender lo que es un cliente, lo que es un usuario, lo que es un consumidor, qué caracteriza su producto, qué caracteriza su servicio y cómo puede empezar usted a realizar una investigación de mercado. El otro componente es el módulo de operaciones. Es el conjunto de actividades que actuando de manera mancomunada permiten obtener el bien o servicio final. Algunas de estas operaciones son los diseños, los insumos, la maquinaria, las etapas, tecnologías, los tiempos. Es muy importante este módulo, ya que si usted se dedica, digamos, a la producción de bolsos, por poner un ejemplo, usted debe entender qué tipo de diseños debe desarrollar, qué insumos requiere, qué tipo de maquinaria, qué tipo de tecnologías, cuánto se demora usted en producir X número de bolsos en una semana o en un día, para saber si de este modo usted puede satisfacer la necesidad de sus clientes, la demanda que ellos tienen de su producto o de su servicio. Lo mismo sucede con un servicio. ¿Cuánto se demora usted con la atención al usuario? ¿Cómo lo atiende? ¿Qué requiere para atenderlo y ofrecerle una experiencia que sea acorde y que sea apropiada a la necesidad de su consumidor? Otro componente del plan de negocio es la organización. Es el diseño y ejecución de los elementos que permiten orientar y estructurar de manera sistémica ciertos recursos de la empresa y se compone de la estrategia, la estructura, el capital humano y el orden legal. ¿Cuál va a ser el orden legal de mi empresa? ¿Cómo nos vamos a constituir? ¿Vamos a hacer una SAS, una limitada? ¿Qué vamos a hacer? El capital humano, ¿cómo voy a contratar yo a mis trabajadores? Y es preciso puntualizar en este punto de la organización que no es solamente crear un organigrama en donde todos somos jefes, sino que debemos empezar a establecer roles. Si yo tengo mi iniciativa, la comparto con 3 socios, debemos identificar cuál va a ser el rol de cada uno, cuál va a ser el representante legal, quién se va a encargar de la operación, quién se va a encargar del mercado, y empezar a asignar responsabilidades de acuerdo a esta asignación de roles. Y es importante que los asumamos con madurez. Nosotros hemos tenido familias, parejas que han entrado y han iniciado este proceso y en el camino se quedan porque no asumieron con madurez el compromiso y terminaron jalándose los pelos y destruyendo la empresa porque no supieron manejar sus relaciones personales. Entonces aquí la invitación es a que conformemos equipos que sabemos que van a ser funcionales y que van a actuar con madurez y asumir la responsabilidad que les corresponde dentro del desarrollo de nuestras iniciativas. Y finalmente el módulo de finanzas. El desarrollo de este módulo permite cuantificar los alcances de cada uno de los módulos anteriores y posibilita, entre otros, los resultados de dimensionar la magnitud de la inversión, estimar ingresos, costos y gastos, proyectar los estados financieros y estudiar las opciones de financiación. Posiblemente para muchos las finanzas pueden ser un poco tediosas, para otros pueden ser una maravilla y les encantan, pero nosotros ofrecemos comunidad de emprendimiento a los emprendedores y a todos los que trabajan pues de una forma que dé resultado, que nosotros veamos su esfuerzo y su trabajo. Les brindamos una herramienta que permite facilitar cada uno de estos aspectos, que permite que los puedan desarrollar y proyectar de una forma fácil y práctica que es armoniosa y amable con el emprendedor. Entonces la invitación es a que ustedes trabajen, investiguen y puedan disfrutar y participar de esta herramienta si llegan a continuar con nosotros dentro del desarrollo de sus planes de negocio con la unidad de emprendimiento.
Y entramos a un aspecto muy importante dentro del plan de negocio y es el resumen ejecutivo. Para efectos de la evaluación, por lo general quien ejerce esta labor se remite a este resumen, así que se constituye en pieza clave para mostrar de manera sintética y puntual aspectos fundamentales y relevantes. El resumen ejecutivo es un resumen, como su nombre lo indica, del plan de negocio. Un buen resumen tiene más o menos 3 hojas, no más, no se puede pasar de ahí, y debe tener todos los aspectos relevantes de su idea de negocio, que consisten en lo que tiene que ver en el mercado, quiénes son sus clientes, cuál es su competencia, la operación, cómo funciona, los tiempos que requiere, la organización, cómo es su organización legal, cómo es la organización de su empresa y las finanzas. A veces nosotros cometemos el error de creer que este tipo de resúmenes solo deben tener aspectos relacionados con números y lo financiero, y no. El inversionista o la entidad de financiación que se remite al resumen ejecutivo busca tener información que sea relevante y puntual de cada uno de los aspectos que componen el plan de negocio. No sé si ustedes han escuchado hablar del discurso del elevador o el elevator pitch. Si no lo han escuchado, les comento rápidamente. Nos habla de una situación hipotética en la cual nosotros nos encontramos con un inversionista en un ascensor y tenemos lo que tarde el ascensor en subir del primer piso al 10º o al que vaya el inversionista para compartirle nuestra idea de negocio y que él nos dé una cita o acepte reunirse con nosotros, ya sea en ese momento o en un momento posterior. ¿Qué elementos incluye una presentación emprendedora? ¿Qué es y qué problema resuelve su producto o su servicio? ¿Quién lo compraría? ¿Por qué lo compraría y cuál es la solución a ese problema que usted identificó? ¿Cómo lo debemos hacer? Debemos tener claro el nombre de nuestra compañía. ¿Qué tipo de compañía es? Si lo que estamos ofreciendo es un producto o es un servicio. ¿Qué beneficios brinda y quiénes son sus principales competidores? Estos son los puntos elementales que constituyen un buen discurso del elevador. Para desarrollar nuestro discurso o nuestro resumen ejecutivo es importante que nosotros tengamos en cuenta la audiencia. ¿A quién va dirigido nuestro resumen ejecutivo? Como nosotros no sabemos quién lo va a leer, si va a ser un inversionista, si va a ser para un proyecto de empresa, para una financiación propia, una persona que queremos que nos retroalimente, debemos entender que lo que nosotros escribimos y plasmamos dentro del resumen ejecutivo del plan de negocio no debe estar cargado de términos, de conceptos muy técnicos o cosas que la otra persona no pueda entender. Nuestra audiencia puede ser cualquier persona, por ende el contenido debe ser comprensible para la persona tanto que maneja el concepto como para una persona que lo desconoce por completo. Entonces la invitación es a que utilicemos términos que sean amables. Debe brindar toda la información que el lector busca o necesita saber del proyecto y debe ser integral, es decir, que no solamente se debe basar en números, como les decía anteriormente, sino que debe tener una descripción puntual de todos los aspectos relevantes de cada uno de los componentes que conforman el plan de negocio. Les dejo también por aquí a continuación un video sobre el discurso del elevador, es muy interesante, los invito a que lo vean al finalizar la presentación para que ustedes entiendan de qué manera ustedes pueden vender su iniciativa y qué errores no deben cometer. Finalmente, el resultado del proceso con la unidad de emprendimiento es una unidad productiva entendida como el inicio de operaciones orientado por la formación de una organización legal para su maduración en el tiempo y que garantice su autosostenibilidad. Los invitamos a que participen del proceso con la unidad de emprendimiento para enfocarlos a que ustedes sean empresas autosostenibles, que generen un impacto positivo en la sociedad y que mantengan su oferta de valor, que es muy importante y que se lo resaltamos muchísimo a los emprendedores para que ustedes puedan ser competitivos y mantenerse en el tiempo con sus empresas. Los invitamos a que nos sigan en Facebook y en Twitter. Cualquier inquietud que tengan nos pueden escribir y con gusto les atenderemos.